Hola chicos, ¿cómo andan? Vamos a continuar con óxidos ácidos. En la clase pasada habíamos visto los óxidos ácidos de los elementos que nosotros denominamos del grupo 7 o halógenos. Ahora nos vamos a referir a los elementos del grupo 6. Y cuando uno se refiere a los elementos del grupo 6, se refiere fundamentalmente al azufre, porque fíjense que, bueno, en el grupo 6 tenemos el oxígeno. El oxígeno, por supuesto, es el que me da el óxido, el que me da el óxido ácido. O sea que vamos a tener óxidos ácidos del azufre, selenio y teluro. Pero fundamentalmente son los más importantes, son los óxidos ácidos del azufre, antiguamente denominados anhídridos de azufre. Y el azufre, cuando se combina con el oxígeno, lo hace con valencia 2, con valencia 4 y con valencia 6. En realidad, chicos, acá vamos a ir muy despacio y quiero ser muy claro para que ustedes no se confundan. Cuando el azufre, y lo vamos a considerar como monoatómico al principio, se combina con el oxígeno por acción del calor. Por acción del calor. Me da fundamentalmente este dióxido. Este dióxido, que ya vamos a ver, le vamos a dar los tres nombres. Este dióxido en el cual el azufre actúa con valencia 4 y el oxígeno con valencia 2. Entonces, volviendo a nuestro viejo esquema, si tengo 4 bracitos, digamos así, y 2 del oxígeno, tengo que tomar 2 del que tiene 2 y 1 del que tiene 4. Con lo cual, cuando vamos a la igualación me da exactamente, está, digamos, la fórmula está igualada. Pero también cuando se combina con el oxígeno, cuando se combustiona, se produce una pequeña cantidad del otro óxido ácido importante del azufre, que es el azufre actuando con valencia 6. Entonces acá tengo que tomar 3 del que tiene 2. Tenemos las 6 valencias del azufre y cada una de las 2 valencias del oxígeno. Tengo que tomar 3 del que tiene 2, 3 por 2 son 6 y 1 del que tiene 6. En este caso, si tenemos que hacer la igualación, si tengo un número impar y acá un número impar acá y un número par acá, duplico. Al duplicar 2 por 3 son 6, 3 por 2 son 6 y tomamos 2 moléculas de azufre monoatómico. Estos dos son los reales óxidos ácidos del azufre. Incluso les digo más. Este óxido ácido, que ya vamos a ver cómo se llama, se obtiene oxidando el dióxido de azufre. Antiguamente a esto se le llamaba anhídrido sulfuroso. Y a este se le llamaba anhídrido sulfúrico. Hoy está prohibida esta denominación por la palabra anhídrido. Esta sería la nomenclatura clásica. En la nomenclatura de stock o numerales de stock, esto vendría a ser el óxido de azufre 4 y este el óxido de azufre 6. Fíjense qué cómoda que es esta nomenclatura. Sin embargo, en la nomenclatura de la atomicidad o sistemática, atomicidad o sistemática, este es el dióxido de azufre. Dióxido de azufre. Y este es el trióxido de azufre. Trióxido
de azufre. Fíjense cómo esta nomenclatura, que yo les dije, miren la sistematizada o de la atomicidad o de la IUPAC, tiene poca penetración, tiene mucha penetración, tanto es así que hoy a esta sustancia internacionalmente se la nombra como dióxido de azufre y trióxido de azufre, habiéndonos ya olvidado de la terminación oso e ico, anhidro sulfuroso y anhidro sulfúrico. O sea que, por favor, recordar bien esta nomenclatura para esta sustancia. Finalmente, ¿por qué puse 2? Porque el azufre también con el oxígeno da un óxido ácido muy inestable, que es actuando con valencia 2. Tomo uno el que tiene 2 y uno el que tiene 2, y tendría esta sustancia, como acá tengo 2 oxígenos y acá uno solo, 2 y 2. Esto es lo que antiguamente se llamaba anhídrido hiposulfuroso. Pero la mayoría de los autores prácticamente ni lo nombran porque es una sustancia muy inestable. Sería el óxido de azufre 2 u monóxido de azufre en la nomenclatura de la atomicidad o la sistematizada. Chicos, por lejos esta es la obtención que ustedes tienen que saber, y aparte porque esto es real. En la naturaleza, cuando tenemos calor y tenemos azufre en contacto con el oxígeno, se forma anhídrido sulfuroso y en pequeñas cantidades anhídrido sulfúrico. O sea, en pequeñas cantidades también se produce esta reacción, ¿sí? Por eso es importante que la tengamos en cuenta. Pero viene el problema de, bueno, pero ¿y qué pasa si me llegan a exigir, la atomicidad 8 del azufre? No pasa absolutamente nada. Vamos a hacer ahora la obtención de los 3 óxidos con atomicidad 8. Y ustedes van a tener con atomicidad 1 y con atomicidad 8 para no tener ningún tipo de problemas. Con atomicidad 8, evidentemente tengo que tomar una molécula de azufre octoatómica. Hago la línea de reacción, vamos a hacer una línea de reacción más cortita. Y vamos a escribir los 3 óxidos. Tomo uno el que tiene 2 y uno el que tiene 2. Me olvido de las atomicidades. Este tiene 4, este tiene 2, tomo 2 del que tiene 2 y uno del que tiene 4, y este tiene, perdón, vamos a verlo ahí, y este tiene 6, y este está actuando con valencia 2, tomo 3 del que tiene 2 y 2 del que tiene, y uno del que tiene 6. Chicos, hemos escrito lo mismo que escribimos anteriormente, pero era más que todo para igualar. Si acá tengo 8 y acá tengo 2, evidentemente 8 es el número mayor. Y yo les dije que una vez que yo escribía la sustancia, no podía modificar los subíndices. O sea que me tengo que valer de coeficientes. Y para que acá hayan 8 azufres, necesariamente tengo que tomar 8 moléculas de este viejo anhídrido sulfuroso óxido de azufre 2. Evidentemente al tomar 8, tengo 8 oxígenos, en consecuencia tengo que tomar 4 moléculas de oxígeno. Muy poco tomado esto. Pero lo que viene a continuación, muy importante. Si yo considero al azufre como octoatómico, y ahí sí, acá tengo que tomar 8 azufres, 8 azufres, 8 por 2, 16, tengo que tomar 8 moléculas de azufre. Y digo, una molécula de azufre octoatómico reacciona con 8 moléculas de oxígeno diatómico para obtener 8 moléculas de dióxido de azufre. Acá tengo 8 y acá tengo 1, tengo que octuplicar, pero al octuplicar 8 por 3,
24. Entonces quiere decir que tengo que tomar exactamente 12 moléculas de oxígeno. Y como lo leo, una molécula de azufre autoatómica reacciona con 12 moléculas de oxígeno para producirme 8 moléculas de trióxido de azufre. Y ustedes ven cómo está perfectamente ajustada. Después vamos a ver una reacción en la cual el dióxido de azufre, en realidad esta sustancia, resulta de la oxidación del dióxido de azufre. Así se obtiene más rápidamente esta sustancia. Hay que igualarla, para lo cual ponemos estos coeficientes, pero sepan que en realidad el dióxido de azufre resulta de la oxidación del dióxido de azufre. No obstante, como estamos en periodo de aprendizaje, bueno, respetamos lo formal, lo teórico. Después cuando ya sepamos más formuleo, bueno, nos vamos a dar el lujo de saber de dónde sale cada sustancia. Bueno, vamos a continuar con el selenio y el teluro, lo cual lo vamos a hacer muy rápidamente porque en realidad estos óxidos ácidos no son de gran importancia. El selenio lo vamos a considerar como monovalente y al teluro también como monovalente. Perdón, no monovalente, monoatómico, estoy confundiendo los términos. Lo vamos a combinar con oxígeno. Y acá sí, que no hay dudas, que actúa con valencia 4 y con valencia 6. Fíjense, elementos del grupo 6 actúan con valencia 4 y con valencia 6, con el oxígeno. Ya vamos a ver que con el hidrógeno actúa con valencia 2. En realidad, el número de oxidación acá es, la valencia es 4, el número de oxidación es más 4, la valencia es 6, el número de oxidación es más 6. Acá 4 más 4, 6 más 6. Esto me lo tengo que aprender de memoria, no tengo otra alternativa. Bueno, vamos a olvidarnos de las atomicidades, coloco el selenio al lado del oxígeno. Si esto tiene 4 y esto tiene 2, tomo 2 del que tiene 2 y 1 del que tiene 4 y la ecuación ya está balanceada. Y exactamente lo mismo que hicimos con el azufre, selenio, oxígeno con 6 y con 2 tengo que tomar 3 del que tiene 2, 2 del que tiene 3 y tengo la molécula del otro óxido del selenio. Pero como acá tengo 3 y acá tengo 2, acá sí tengo que realizar el ajuste, la igualación, 2 por 3, 3 por 6, 3 por 2, 6, 2 selenios, 2 selenios. Y esta sería la igualación. Hacemos lo mismo con el teluro o telurio. Teluro viene de tierra y selenio viene de luna. Selenita eran los que poblaban la luna cuando no se sabía realmente qué era la luna. Hoy, por supuesto, esa denominación no tiene ningún valor. Exactamente igual, tomo 2 del que tiene 4, 2 del que tiene 2 y 1 del que tiene 4, tomo 3 del que tiene 2 y 1 del que tiene 6. Acá ya está balanceado, para balancear esto exactamente igual, tomo 2 del que tiene el número impar, vamos a poner 2 por 3, 6, 3 por 2, 6, 2 teluro, 2 teluro. Bueno, ¿cómo se llaman estas sustancias? Bueno, se les voy a poner la antigua denominación, anhídrido selenioso, vamos a ponerlo bien para que, más que todo por el ácido, y anhídrido selénico. Anhídrido teluroso o telurioso es lo mismo, y anhídrido telúrico. Como ustedes ven, en la vieja nomenclatura se seguía
nombrando en esta forma. Hoy, moderna, stock, óxido de selenio 4, óxido de selenio 6, óxido de teluro 4, óxido de teluro 6. Exactamente igual que el anterior. Nomenclatura muy usada, de nuevo, la famosa nomenclatura de la atomicidad o sistematizada, le vamos a llamar o también de UPAC, para hacerlo más corto. Dióxido de selenio, dióxido de selenio. La más actualizada, la más usada hoy en día. Trióxido de selenio. Dióxido de teluro. Trióxido de teluro. Y con eso terminamos el grupo 6. Y nos vamos al grupo 5. Grupo muy importante porque en realidad todos los elementos del grupo 5, vamos a ir borrando esto y vamos a ir ya dejando atrás el selenio y el teluro y vamos a comenzar con los del grupo 5. Chicos, los elementos del grupo 5, incluso el antimonio, dan con valencia 3 y 5 se combinan con el oxígeno. O sea que me tengo que acordar de eso, porque si bien este es el grupo 5, bueno, me puedo acordar de la valencia 5, pero de la valencia 3, ¿cómo me voy a acordar? Entonces, en realidad, con el oxígeno, todos estos elementos dan óxidos ácidos. Ojo, óxidos ácidos. Con número de oxidación más 3 y más 5. Ustedes saben que yo estoy permanentemente muy obsesionado para que ustedes sepan exactamente posteriormente el número de oxidación con el cual actúan los elementos. Bueno, y vamos al nitrógeno. El nitrógeno, elemento diatómico, se combina con el oxígeno y me da nitrógeno, oxígeno. Nitrógeno, oxígeno. Valencia 3, valencia 2, valencia 5, valencia 2. Exactamente igual que hicimos con el cloro. Entonces tengo que tomar 3 del que tiene 2 y 2 del que tiene 3. Y acá 5 del que tiene 2 y 2 del que tiene 5. Para que en esa forma me quede, esto ya es innecesario, creo, porque lo he hecho muchas veces, pero bueno, incluso esto no es exactamente así, pero a los fines didácticos lo podemos considerar en esa forma. Bien, vamos ahora a la igualación de la reacción. Acá tengo un número par, acá tengo un número impar. Evidentemente lo que tengo que hacer es duplicar la molécula. 2 por 3, 6. 3 por 2, 6. 2 por 2, 4. Acá tengo que duplicar. Y digo, 2 moléculas de nitrógeno diatómico reaccionan con 3 moléculas de oxígeno diatómico para formarme este óxido ácido. Con esto es exactamente lo mismo. Acá tenemos un número par, acá tenemos un número impar. Duplicamos 2 por 5, 10. 5, 2 por 2, 4, 2. Y en esa forma tenemos
estos óxidos ácidos. Estos óxidos ácidos antiguamente se llamaba anhídrido nitroso y anhídrido nítrico. Pero hoy, siempre siguiendo stock, este es el trióxido de dinitrógeno. Perdón, lo que pasa es que quiero ir más rápido de lo que puedo. Óxido de nitrógeno 3 y óxido de nitrógeno 5. Óxido de nitrógeno 3, óxido de nitrógeno 5. Y ya en la que me había adelantado, en la nomenclatura de la atomicidad, la sistematizada, trióxido de dinitrógeno, pentóxido de dinitrógeno. Y hemos hecho los dos óxidos ácidos, viejos anhídridos, que en realidad no es esta la obtención, chicos. En realidad lo que pasa es que estos son productos de la deshidratación de los oxácidos que vamos a ver a continuación cuando veamos el tema oxácidos. Pero lo importante es que ustedes vayan recordando estas moléculas. Señor, y yo he escuchado por ahí que hay una sustancia que es el óxido nitroso y el óxido nítrico, y usted acá me pone anhídrido nitroso y anhídrido nítrico, y a mí se me arma un lío tremendo. Lo que ocurre es que, y acá vamos a aprovechar el nitrógeno para ver la diversidad de sustancias que podemos obtener de un mismo elemento. Y en realidad el nitrógeno, cuando se combina con el oxígeno, da exactamente 5 óxidos. Puede actuar con el oxígeno, con número de oxidación 1, 2, ya vamos a hablar con mucha propiedad, 4 y más 5, con el oxígeno. Si tiene valencia 1 y esto tiene valencia 2, tomo 2 del que tiene 1 y 1 del que tiene 2. Cuando tiene valencia 2, tomo 1 del que tiene 2 y 1 del que tiene 2. Cuando tiene valencia 3, la sustancia que recién acabamos de obtener. 3 del que tiene 2 y 2 del que tiene 3. Cuando tiene valencia 4, tomo 2 del que tiene 2 y 1 del que tiene 4. Y cuando tiene valencia 5, tenemos el óxido de nitrógeno 5 o pentóxido de dinitrógeno. Chicos, estos que están en azul son los que al combinarse con el agua dan los oxácidos respectivos. El resto, o sea que estos son óxidos ácidos. Yo cuando les presenté el tema, les dije hay óxidos ácidos y hay óxidos básicos. Vimos los óxidos básicos, no hubo ningún problema. Ahora vemos los óxidos ácidos, pero ahora nos aparecen otros óxidos. Y estos óxidos del nitrógeno se dicen que son óxidos neutros. ¿Por qué son óxidos neutros? Son óxidos neutros porque no reaccionan con el agua. Entonces no dan ni ácidos ni bases. ¿Y por qué lo vemos? Porque tiene una implicancia fundamental en la química, pero más importancia tiene en la biología. Esta sustancia clásicamente se llama óxido nitroso. Este se llama óxido nítrico. Este se llamaba anhídrido nitroso. Este se llama dióxido de nitrógeno.
y se sigue llamando así, y este se llamaba anhidro nítrico. Hoy es más fácil nombrar a cada una de estas sustancias, porque yo digo que el óxido nitroso es el óxido de nitrógeno 1, 2, 3, 4 y 5. Estos van a ser los que me van a dar los ácidos. El resto son sustancias que existen per se. Esto del óxido nitroso y el óxido nítrico tiene una importancia biológica de gran magnitud. El óxido nitroso se llamaba antiguamente protóxido de azoe, esto ya es dinosaurio, de la época de los dinosaurios, es muy vieja la denominación. Protóxido de azoe, pero lo que se llama, para que ustedes se den una idea, es el famoso gas hilarante. Por supuesto que todas estas sustancias, me olvidé de decirles, todas estas sustancias tienen una denominación en la nomenclatura de la atomicidad: monóxido de dinitrógeno, monóxido de nitrógeno, trióxido de dinitrógeno, dióxido de nitrógeno, y pentóxido de dinitrógeno. Por eso no la coloco, pero hago más referencia a la importancia biológica. Este gas hilarante tiene la particularidad de que, como una sustancia pequeña, atraviesa con gran facilidad la barrera hematocefálica en el cerebro y produce en las células cerebrales algo que al principio es una sensación de bienestar y risa. Gas hilarante quiere decir risa, y posteriormente, si se sigue dando, produce una anestesia general. Es un anestésico general. Se lo usa fundamentalmente en la parte de los odontólogos. Los odontólogos, generalmente, cuando ustedes ven que le ponen una máscara al paciente, no tanto acá, sino fundamentalmente en Estados Unidos, en los países europeos, cuando le colocan una máscara al paciente, lo que le están colocando es este gas que los hace adormecer. Se usa mucho en odontología y se usa también en cirugías muy prolongadas, cardiocirugías, neurocirugías que duran horas y horas, porque es un ácido, porque es un óxido, una sustancia muy poco tóxica. El óxido nítrico, ahora vamos al óxido nítrico, al famoso NO, que dio lugar a un premio Nobel. ¿Cómo un premio Nobel? Sí, este óxido nítrico se forma en la naturaleza, se forma en esta forma. El nitrógeno reacciona con el oxígeno y forma dos moléculas de óxido nitroso. Esto por acción del calor o por acción de la energía, una reacción fuertemente endotérmica, vale decir, acá tenemos que darle energía, tenemos que darle calor para que se produzca esta sustancia. Y está presente en nuestra atmósfera. Y está presente en nuestra atmósfera, y cuando ocurre otro fenómeno, que es el que yo les voy a contar a continuación, es el productor del famoso dióxido de nitrógeno, que es un contaminante ambiental. El óxido nítrico tiene importancia, ahora ya sabemos que está en la atmósfera, y que se produce en esta forma, pero tiene aparte una importancia biológica importantísima. Fundamentalmente tiene importancia en la transmisión del impulso nervioso, tiene importancia en la vasodilatación, vale decir, en el manejo de la presión arterial, y hasta se ha pensado que tiene importancia en la fijación de la memoria. O sea que es una sustancia aquella. Allá por el año 1984,
si ustedes tienen el vaso sanguíneo y adentro del vaso sanguíneo tienen ese epitelio que han aprendido ustedes, que es el epitelio plano, simple, que nosotros llamamos endotelio. Acá adentro van los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, acá va circulando la sangre. Pero los vasos sanguíneos más distales, digamos, vale decir, cuando se dividen las arterias en arteriolas y en metaarteriolas, que son las más finitas ya antes de llegar a los capilares, están rodeados acá por fibras musculares, fibras musculares. Y se sabía que en el año 1985-1986, que había un factor que partía del endotelio y tenía acción sobre estas fibras musculares, produciendo relajación de las fibras musculares. Vale decir que en lugar de achicar el vaso, lo dilataban. Y es muy importante porque cuando se dilata las metaarteriolas y las arteriolas, disminuye, la van a ver en cardiovascular, disminuye la resistencia periférica y en consecuencia disminuye la presión arterial. Y uno de los grandes problemas que tiene nuestro mundo es la hipertensión arterial, y esa hipertensión arterial esencial, que no sabemos dónde viene, que la sufren muchísimos pacientes por encima de los 40, 50 años. Entonces, a este factor se le llamó factor vasodilatador derivado del endotelio. Bueno, factor vasodilatador derivado del endotelio, pero nadie sabía qué era el factor, qué sustancia era el factor. ¿Quién digamos, hizo investigaciones y llegó a la famosa producción de óxido nítrico por parte del endotelio? Ese factor, y ya se lo estoy diciendo de antemano, es el famoso óxido nítrico. Esto lo hizo Guignarro, que fue premio Nobel en el año 2001, por investigaciones sobre ese factor. ¿Qué es lo que pasa? Si yo esto lo veo, claro, no lo individualizaban, decían factor vasodilatador derivado del endotelio porque el óxido nítrico es un gas. Y al ser un gas es muy difícil de ser localizado. Hoy se sabe perfectamente, se conoce cuál es la fisiología, y se los doy porque esto lo van a aprender en biología. Si yo tengo acá la célula endotelial y si yo acá tengo la célula muscular, en la célula endotelial hay un aminoácido que se llama arginina. Y sobre la arginina actúa la óxido nítrico sintetasa, que es una enzima. Y esta óxido nítrico sintetasa se activa cuando acá aumenta la presión. O sea que cuando yo tengo una hipertensión arterial, cuando yo tengo lo que la gente llama normalmente el golpe de presión, inmediatamente se activa la arginina del endotelio, ¿sí? Y mediante la óxido nítrico sintetasa da óxido nítrico más una sustancia que se llama citrulina, no importa. Este sería lo reactivo, estos serían los productos. Entre los productos está este factor derivado del endotelio que pasa del endotelio y actúa sobre las células musculares, o sea, vasodilatándolas. Es un poderoso vasodilatador. Ese poderoso vasodilatador fue muy estudiado en los primeros años del 2000. Fundamentalmente se lo investigó como vasodilatador coronario
Bueno, después terminó siendo un vasodilatador muy efectivo, que es el mediador, digamos, de una sustancia que ustedes conocen como Viagra. Es decir, el Viagra, el sildenafil, es un poderoso productor de óxido nítrico. Se lo usó más entonces la disfunción eréctil que como vasodilatador. Pero no obstante, hay muchos beta bloqueantes que tienen una acción de producción de óxido nítrico y mediante la beta bloqueando al corazón, o sea, bloqueándolo en cuanto a su frecuencia y en cuanto a su contractilidad, y vasodilatando, bajan la presión arterial. Como ustedes ven, chicos, incluso el óxido nítrico a igualdad de peso tiene mayor acción vasodilatadora que la vasoconstrictora que tiene, ya van a ver, la angiotensina 2. O sea que esta clase, un poquito más de biología que de química, es fundamentalmente para que ustedes se entusiasmen en decir, bueno, pero todas estas sustancias que estamos aprendiendo tienen algún sentido, tienen un sentido biológico. Estamos hablando de odontología con el gas hilarante, estamos hablando de biología molecular en el caso del óxido nítrico. Chicos, como ustedes ven, esto es química en acción, como le dicen, un poquito como para sacarlos un poco de lo netamente químico, que es sumamente tedioso. A mí me gusta, pero bueno, no a todo el mundo le gusta. Y si este es un poderoso agente vasodilatador, que tiene, aparte de acciones sobre el sistema nervioso, tiene también acciones sobre la coagulación de la sangre. Bueno, se han hecho investigaciones muy, muy profundas actualmente en el óxido nítrico. Vamos a esta otra sustancia. Esta sustancia es una sustancia más ecológica. ¿Cómo más ecológica? Sí, porque el óxido nítrico, cuando se combina fundamentalmente por la energía con el oxígeno, me da dióxido de nitrógeno. Acá tenemos que duplicar esto. Y tenemos el famoso dióxido de nitrógeno. Este es un gas también, pero es un gas de color café, de color rojo amarronado. Y esto se produce en la naturaleza, como recién vimos, y forma parte de la atmósfera. Y cuando se forma esto por la acción de las fábricas, por la acción de la combustión de los motores de combustión, etcétera, etcétera, en las ciudades se forma sobre la ciudad una nube, conocida normalmente como smog, que tiene un color amarronado, que tiene el famoso color rojo café del dióxido de nitrógeno. Y el dióxido de nitrógeno, por reacciones sucesivas, puede producirme grandes cantidades de ozono. Y me van a decir, ¿es muy bueno? Sí, es muy bueno el ozono cuando lo tengo a 30.000, 40.000 metros de altura, donde me protege la radiación ultravioleta. Pero acá en la Tierra, el ozono es un poderoso oxidante que tiene acciones muy perjudiciales con respecto a los metales, con respecto a los plásticos y fundamentalmente con respecto a la vida animal y vegetal. O sea que esta sustancia produce oxidación, exceso de oxidación, que es perjudicial para nuestra salud. Quería comentarles entonces como resumen, este es el gas hilarante, anestésico general, o gas de la risa, este es un vasodilatador potente, muy potente, producido por nosotros mismos y con muchas acciones biológicas aparte, y el dióxido de nitrógeno es el famoso responsable del color, de ese color del smog, que es un color entre rojo y amarronado, que da la idea de que estamos en una gran ciudad, en una gran metrópoli, en donde se
producen grandes cantidades de combustión. Bueno, después de esta extensa revisión, ustedes ya pueden ver que no todos los óxidos, cuando se combinan con el agua, van a formar ácidos. Estos se llaman óxidos neutros justamente porque, tanto el óxido nitroso como el óxido nítrico, porque justamente no reaccionan con el agua, sino que tienen una acción directa. Bueno, vamos ahora al fósforo, al arsénico y al antimonio. Fundamentalmente al fósforo y al arsénico, porque el antimonio se comporta exactamente de la misma forma. Clásicamente se dice, cuando estamos con el fósforo, se dice, bueno chicos, fíjense, el fósforo cuando se combina con el oxígeno, lo hace con valencia 3 y 5. Más precisamente más 3, más 5 como número de oxidación. Y vamos a considerarlo el fósforo tetraatómico. Más oxígeno, línea de reacción, flecha de reacción, y tenemos fósforo, oxígeno, valencia 3, valencia 2. Me olvido las atomicidades. Tomo 2 del que tiene 3, 3 del que tiene 2. Al tomar así, tengo que hacer una balanceo de la reacción, para lo cual tengo que duplicar 2 por 3, 6, 3 por 2, 6, 2 por 2, 4, y ya lo tenemos, al 4 lo tenemos ahí. En consecuencia, para que quede más prolijito, una molécula de fósforo tetraatómica con 3 moléculas de oxígeno forman 2 moléculas de este óxido que ya vamos a ver cómo se llama. Vamos a con valencia 5. Valencia 5, valencia 3, perdón, 2. Tomo 5 el que tiene 2, 2 el que tiene 5, duplico porque estamos en número impar, 2 por 5, 10, 5 por 2, 10, 2 por 2, 4 y 4 ya lo tengo acá. Bueno, esto antiguamente era el famoso anhídrido fosforoso y anhídrido fosfórico. Se los pongo porque cuando formemos ácidos, vamos a ver que los ácidos toman el mismo nombre. Pero les vuelvo a repetir, hoy estas sustancias toman el nombre, ya sea por nomenclatura de Stock, de óxido de fósforo 3, u óxido de fósforo 5. Eso de acuerdo a la nomenclatura de Stock y de acuerdo a la nomenclatura de la atomicidad o nomenclatura sistemática, la aprobada por UPAC, este es el trióxido de difósforo y este es el pentóxido de difósforo. Sustancia muy usada, la vamos a nombrar muchas veces como agente deshidratante, etc. En realidad, esto que les estoy dando es lo netamente teórico, pero en la realidad se comprobó que esta molécula no existe. Existe una vez que se forma, inmediatamente se combina con otra molécula igual y forma una molécula que tiene 2 por 2, 4. Esto vendría a ser lo que se llama un dímero. O sea que en la naturaleza, en realidad, esta sustancia, el famoso óxido de fósforo 3, existe en esta forma o existe en esta forma. Como dímero. Es muy fácil porque en la obtención ustedes en lugar de colocar el 2, colocan directamente fósforo 4, oxígeno 6. Y esta sustancia se ha dado a llamar hexaóxido de tetrafósforo y decaóxido de tetrafósforo.
hexaóxido o exóxido directamente, ¿eh? Directamente lo pueden encontrar como exóxido y decóxido del tetrafósforo. Esta para algunos es una novedad, pero yo necesito que sepan ambas cosas, fundamentalmente esta fórmula, pero saber que en la realidad ocurre esto. Como ustedes ven en la química siempre hay un pero. Vamos al arsénico y en el caso del arsénico no tenemos ningún tipo de problema porque lo vamos a considerar como monoatómico y al considerarlo como monoatómico formaremos exactamente las mismas sustancias, incluso lo pueden hacer como ejercicio, con valencia 3, con valencia 2, tomaré 2 del que tiene 3, 3 del que tiene 2, y acá tomaré 3 de oxígeno y 2 de arsénico. Perdón, tengo que duplicar previamente, 2 por 3, 6, tomaré 4 de arsénico. Hay algunos autores que incluso el arsénico lo consideran con atomicidad 4, con lo cual sería exactamente igual que el fósforo. Y en el caso de valencia 5 tomo 2 del que tiene 5 y 5 del que tiene 2. Al hacer la igualación, duplico 2 por 5, 10, 5 por 2, 10, 4. Entonces leería 4 moléculas de arsénico monoatómico reaccionan con 3 de oxígeno diatómico para darme 2 moléculas de este óxido de arsénico 3 y óxido de arsénico 5. Antiguo anhídrido arsenioso, anhídrido arsénico. Hoy, óxido de arsénico 3, óxido de arsénico 5. Y también, como está en toda la química, trióxido de diarsénico, pentóxido de diarsénico. Y como en la naturaleza manda la naturaleza o Dios o para los creyentes, bueno, también con estos óxidos del arsénico también se han hecho investigaciones últimas y hoy se sabe que en realidad también se presentan a este estado, como si yo multiplicase 2 por 2, 4, arsénico 4, 2 por 3, 6, oxígeno 6. Exactamente igual que lo que pasaba con el anhídrido fosforoso y el anhídrido fosfórico. Esto se lo pongo y les digo, estoy muy mal porque esto tiene que ser letras de imprenta, oxígeno 4, oxígeno 10. Y acá tengo lo nuevo, esto es lo nuevo, ¿sí? Pero no es necesario, mucha gente se sigue manejando con esta vieja nomenclatura y yo les aconsejo que sepan las dos, pero sepan más esta que estos dímeros que les estoy dando, tanto del anhídrido fosforoso, del viejo anhídrido fosforoso y del viejo anhídrido fosfórico. Una vez que yo tengo estos óxidos ácidos, ya prácticamente estoy en condiciones de decirles, bueno, nos quedan muy pocos óxidos ácidos. ¿Por qué me quedan muy pocos? Y bueno, porque me quedan los óxidos ácidos, son ácidos. Me quedan los óxidos ácidos del grupo 4, que van a actuar con número de oxidación más 4.
Por más que, por supuesto, también tenemos, en el caso del carbono, más 2. Pero bueno, el grupo 4 va a actuar con valencia 4. Y tenemos 2 elementos nada más, carbono y silicio. El carbono, en realidad, cuando se combustiona, se combina con el oxígeno del aire y forma, si esto tiene 4 y esto tiene 2, tomo 2 del que tiene 2 y 1 del que tiene 4, y tengo el famoso anhídrido carbónico. Este anhídrido, esto es un gas, lo expelemos, lo sacamos de nuestros pulmones permanentemente en la respiración. Mientras respiramos, eliminamos anhídrido carbónico, decían los viejos médicos, y agua al estado de vapor de agua. Hoy, de acuerdo a la nomenclatura de Stock, esto se llama óxido de carbono 4. Y fíjense acá cómo se ha impuesto la nomenclatura de la sistemática o la de IUPAC. Este es el famoso dióxido de carbono. Entonces, si nos vamos a 50, 60 años atrás, decíamos que cuando respirábamos eliminamos anhídrido carbónico, hoy decimos eliminamos dióxido de carbono y agua. O sea que hoy la denominación internacional de esta sustancia es esta. Por eso los dióxidos han pegado muchísimo, en la nomenclatura sistematizada o de la atomicidad ha pegado muchísimo. También pueden encontrar de que el carbono se puede combinar con el oxígeno para darme esta sustancia. Esta sustancia resulta de la combustión incompleta del carbono o de los compuestos del carbono. Ya la vamos a ver perfectamente cuando veamos combustión completa e incompleta de compuestos de los hidrocarburos. Y es conveniente que ya vayan sabiendo que esta sustancia es el famoso monóxido de carbono y en la nomenclatura de Stock, óxido de carbono 2. Esto es muy interesante, chicos, porque este gas es el peligroso. Este gas está presente en el aire, no es tóxico. Por supuesto que si estoy en una atmósfera en donde no hay nada más que dióxido de carbono, es tóxico porque no tengo oxígeno. Pero esta sustancia, aún teniendo oxígeno cuando se produce por las combustiones incompletas, es un gas peligrosísimo. Porque si yo tengo una molécula que circula dentro de los glóbulos rojos, que se llama hemoglobina, y el glóbulo rojo por un lado tiene como oferta oxígeno y como oferta. Cuando existe nada más que oxígeno, todo va bien porque la hemoglobina se pega al oxígeno y da la oxihemoglobina y los tejidos felices porque cuando esa hemoglobina que se cargó de oxígeno en los pulmones llega al tejido, le entrega el oxígeno al tejido. Pero cuando hay monóxido de carbono en el ambiente, la hemoglobina prefiere al monóxido de carbono al oxígeno y forma carboxihemoglobina, que es una sustancia sumamente tóxica. ¿Por qué es tóxica? Muy sencillo. Ya les digo, si habláramos de cuantificar, si la hemoglobina quiere con valor 1 al oxígeno, quiere con valor 250 al monóxido de carbono. Entonces, ante una oferta de oxígeno y monóxido de carbono, se queda con el monóxido de carbono. La hemoglobina entonces viaja por la sangre con el monóxido de carbono y cuando llega a los tejidos le dicen, bueno, yo quiero oxígeno y para vivir. No, pero yo te traigo nada más que monóxido de carbono. Y con monóxido de carbono las neuronas no funcionan, ni funciona ninguna célula de nuestro cuerpo
Y en consecuencia, el individuo comienza a tener somnolencia, las neuronas comienzan a funcionar cada vez menos y llega el momento en que no funcionan y me lleva a la muerte. Esto nosotros lo tenemos presente en todas las guardias médicas, hay que estar siempre muy atentos, porque para colmo, generalmente el paciente que viene intoxicado con monóxido de carbono viene en coma o muy mal, pero tiene una fase rubicunda, vale decir, tiene una cara que rebosa salud. Generalmente un paciente cuando está grave o aparece amarillo por una ictericia o aparece de color oscuro, azul oscuro en el caso de un EPOC, vale decir una enfermedad pulmonar, o pálido en el caso de un infarto de miocardio. Acá el individuo aparece rubicundo, pero está durmiendo y me puedo equivocar y decir, no, no le pasa nada, no le pasa nada, está intoxicado con monóxido de carbono, hay que darle oxígeno urgente. Esto es para que ustedes ya vayan distinguiendo que si el carbono está cargado con 2 oxígenos, va unido con 2 oxígenos, no pasa nada, pero si va unido con un solo oxígeno es un gas muy, muy peligroso. Vamos rápidamente al silicio. Esta obtención es meramente formal. Da el dióxido de silicio. Dióxido de silicio. ¿Cómo se llamaría esta sustancia? Antiguamente, anhidro silícico. Pero ni se los pongo porque evidentemente ya la nomenclatura, acá la nomenclatura de la atomicidad, esa nomenclatura que impuso IUPAC, se ha impuesto realmente con mucha fuerza. Bueno, y llegamos al último, que es oxácido del grupo 3. Y en el grupo 3 tenemos nada más que un solo elemento. Y ese único elemento es el boro. El boro monoatómico más oxígeno. Me da una sustancia que, entonces decimos que actúa con valencia 3, número de oxidación más 3, para ser sistematizado. Entonces tomo 3 del que tiene 2 y 2 del que tiene 3. De nuevo, como tengo 3 y acá 2, al ajustar duplico la molécula y al duplicar tengo 4 boros. Y digo 4 moléculas de boro monoatómico reaccionan con una de oxígeno para formar una molécula de este óxido, de este anhídrido, que antiguamente se llamaba anhídrido bórico. Ni boroso ni de boro, anhídrido bórico. Hoy se llama óxido de boro. Si ustedes quieren ponerle 3, no está mal. Y en la nomenclatura sistemática o de la atomicidad, trióxido de diboro. Esta obtención es mentirosa porque en realidad este trióxido de diboro se forma de la deshidratación del ácido ortobórico que vamos a ver en oxácidos. Pero momentáneamente acuérdense por lo menos de la fórmula de la molécula. Señores, con esto damos por terminado y hemos visto absolutamente todos los óxidos ácidos de los no metales. Vamos ahora a recordar en el esquema, en el primer esquema de reacciones, yo les decía que un metal, cuando se combina con el hidrógeno, formaba un hidruro. Hidruro sólido o hidruro metálico. También algunos le llaman hidruro iónico. Ya les voy a explicar por qué. Esto en realidad lo vemos, y lo vemos así un poco aislado, porque en la línea, digamos, de sucesión de las reacciones, a mí me gusta llegar siempre a los ácidos, a los hidróxidos y a los ácidos, porque son las sustancias que al neutralizarse dan la sal, etc. Acá vamos a decir que los metales, si yo ahora completo la tabla periódica, acá pongo el hidrógeno,
le sigue litio, y le sigue berilio, y le sigue sodio, y le sigue magnesio, y le sigue potasio, y le sigue calcio, y rubidio, y así sucesivamente, estroncio. Estos son los elementos del grupo 1 y del grupo 2. Son los metales que acá es donde se van a conectar con este gran grupo, que son los del grupo de los elementos principales del primer bloque y los elementos principales del segundo bloque. Elementos que completan orbitales S u orbitales P, ya vamos a ver cuando veamos la parte de estructura atómica. Pero es interesante que sepamos que los elementos del grupo 1, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, cesio fundamentalmente, y los elementos del grupo 2, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, acá tenemos el francio, acá tenemos el radio, pero no le damos gran importancia porque son elementos radioactivos, especialmente el radio. Entonces, los elementos del grupo 1 le llamamos alcalinos, y los del grupo 2 le llamamos alcalinos térreos, porque los del grupo 3, vamos a ver cuando vemos tabla periódica, se llaman térreos. Entonces, entre los térreos y los alcalinos están los del grupo 2 que se llaman alcalinos térreos. Y estos son los que tienen mayor carácter metálico. Y son los que al tener mayor carácter metálico son los que se combinan con el hidrógeno para dar este tipo de sustancias binarias que llamamos hidruros sólidos. Entonces, ¿cómo definiríamos a un hidruro sólido? Es una sustancia que resulta de la combinación de un metal más hidrógeno. Esta combinación, para que se haga realmente la combinación, se realiza siempre a elevadísimas temperaturas. Tan elevadas temperaturas que yo les dije que todos los metales eran sólidos, pero es tan elevada la temperatura a la cual se efectúa la reacción que el metal está al estado líquido y por supuesto el hidrógeno está al estado gaseoso. Pero no nos interesa mucho en este momento cómo se encuentran, sino que me interesa fundamentalmente la fórmula. Entonces vamos a hacer un hidruro del grupo 1, por ejemplo, hidruro de litio. Vamos a hacer un hidruro del grupo 2, por ejemplo, hidruro de calcio. Vamos a hacer un hidruro del grupo 3, hidruro de aluminio, en donde vamos a colocar el hidrógeno al estado diatómico y el metal al estado monoatómico. Entonces yo coloco litio e hidrógeno. Les va a llevar la atención porque es en el único caso que el hidrógeno va atrás. Siempre el hidrógeno va adelante, fundamentalmente en los ácidos. Justamente acá el hidrógeno no se comporta, no hace comportar a la sustancia como un ácido, sino muy por el contrario como una base. Como tengo dos hidrógenos y acá tengo uno solo, perdón, si esto tiene valencia 1 y esto tiene valencia 1, recuerdo que el hidrógeno tiene valencia 1, todos estos elementos tienen valencia 1 porque pertenecen al grupo 1, ya lo vamos a ver a nivel atómico la razón. Entonces tomo uno del que tiene 1, uno del que tiene 1 y tengo el hidruro de litio. Y a contrario de todas las denominaciones anteriores, estas, gracias a Dios, tienen una sola denominación. Vamos a hacer el balanceo de la reacción. Tengo dos hidrógenos acá, cada uno solo. No puedo tocar los subíndices. Me manejo con exponente 2, 2. Y digo, dos moléculas de litio monoatómico se combinan con una de hidrógeno para formarme dos de hidruro de litio. En el caso del calcio, que tiene valencia 2, tendré 2 y 1, tendré que tomar 2 del que tiene 1 y 1 del que tiene 2. Vamos a ponerlo en el mismo color para que los coeficientes resalten.
Y acá cuando voy a hacer la igualación, me encuentro con que tengo un calcio, dos hidrógenos, y digo que tengo el hidruro de calcio. Les recuerdo que en la bibliografía van a encontrar esto, que quiere decir calor, porque todo esto se realiza a altísimas temperaturas. Y finalmente, para el último hidruro, un hidruro muy inestable, pero lo vamos a ver después como hidruro doble de litio y aluminio en química orgánica, pero acá lo vemos solamente que al estado de valencia 3. 3 y 1, tomo 3 del que tiene 1, 1 del que tiene 3. Cuando voy a hacer el ajuste, tengo que duplicar 3 y 2. Esto en realidad, esta reacción no se verifica, pero la sustancia existe y es el hidruro de aluminio. Fundamentalmente las sustancias que dan hidruro están acá, para decir grupo 1 y grupo 2. ¿Por qué les decía que el hidrógeno va atrás? Porque cualquiera de estas sustancias cuando se disuelve en agua, esto no es necesario que lo sepan, pero es como adelantándome un poquito al programa, el hidruro de litio cuando se disuelve en agua, fíjense, el agua yo la voy a colocar, la vamos a colocar debajo nuevamente, el agua la voy a colocar así, para que ustedes interpreten la reacción. Forma una sustancia que se llama hidróxido de litio. Hidróxido de litio. Ya vamos a ver que los hidróxidos son los famosos, las famosas bases o álcalis. Entonces le da hidróxido de litio más, y quedan dos hidrógenos, ¿lo ven? Quedan dos hidrógenos, más hidrógeno al estado molecular. Es una forma también de obtención de hidrógeno. O sea que estas sustancias en realidad tienen carácter básico, porque al reaccionar con agua dan el hidróxido correspondiente más hidrógeno al estado molecular. Esto sí lo podemos poner como una propiedad de los hidruros. Entonces decimos, los hidruros metálicos son todos sólidos, el compuesto es iónico y de carácter básico porque al combinarse con el agua dan un hidróxido, que es el tema que vamos a ver a continuación. Esto un poco va a lo siguiente. El hidrógeno como átomo está formado por un protón y un electrón. Es así, el hidrógeno en su 99,84% de los átomos de hidrógeno están formados así. Y el hidrógeno en general, ustedes lo que conocen es que pierde un electrón y se transforma en un catión hidrógeno. Catión hidrógeno. Esto es lo que vamos a ver en todos los ácidos. Y este catión hidrógeno después, en base a la teoría de Bronsted y Lori, esto un poco adelantándome, va a formar un catión compuesto que se llama catión hidronio. Pero lo que yo les quiero manifestar es que si el hidrógeno como átomo pierde un electrón, lo que queda es un protón nada más. Por eso se habla de que el catión hidrógeno o protón hidrógeno. En los hidruros, en lugar de perder un electrón, gana un electrón. Entonces el hidrógeno que tenía un electrón, ahora pasa a tener dos electrones. Y al pasar a tener dos electrones y una carga positiva, en realidad tiene una carga positiva. Negativa, perdón. Dos negativas contra, porque este más un electrón, el electrón es negativo. Entonces tenemos dos cargas negativas y una carga positiva. En total tenemos una carga negativa. Este radical, que yo me adelanto un poquito, es el famoso anión hidruro. O sea que
el hidrógeno puede dar catión hidrógeno, que es el que más vamos a conocer, lo vamos a conocer fundamentalmente en los ácidos, cuando veamos ionización de ácidos, y el anión hidruro. El anión hidruro es el que se une al catión litio. Entonces, el litio pierde un electrón y se une a un anión hidruro. Esto para los que sepan química, para saber que esto es una unión iónica. Y eso lo doy ahora para que les quede. Lo único que yo necesito es que sepan las 3 reacciones y las 3 fórmulas de hidruro. Pero más adelante les va a ser muy útil recordar esto y lo vamos a poder recordar viendo el video de nuevo o yo lo explicaré de nuevo, no hay ningún inconveniente. Bueno, no se olviden, el hidrógeno puede pasar a positivo o puede pasar a negativo. Cuando pasa a negativo es el famoso anión hidruro. Bien, vamos entonces ahora a un concepto importantísimo dentro de la química, importantísimo, pero no sin antes recordarles un poco el esquema. Yo les decía que los metales, al combinarse con el oxígeno, formaban los óxidos básicos u óxidos iónicos. Y estos óxidos básicos u óxidos iónicos, cuando se combinan con el agua, forman los famosos hidróxidos, álcali o base. Señor, ¿esto es sinónimo? Sí, cuando los nombramos como hidróxido, pero cuando le damos la característica, decimos que son sustancias alcalinas o básicas. Entonces, qué sé yo, un determinado hidróxido, que ya lo vamos a ver, el hidróxido de sodio, bueno, decimos el hidróxido de sodio tiene carácter alcalino o básico. Usamos la palabra hidróxido para nombrarlo y usamos la palabra álcali o base para dar la propiedad. Pero en realidad es exactamente lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué son los hidróxidos? Vamos a referirnos a hidróxidos. Hidróxidos. Estas son las primeras sustancias ternarias. ¿Qué quiere decir ternarias? Que están formadas por 3 elementos que vamos a ver. Hemos visto hasta ahora sustancias binarias, formadas por metal con oxígeno, metal con hidrógeno o no metal con oxígeno. Pero ahora aparece una sustancia que es una sustancia ternaria. Estos hidróxidos son sustancias ternarias que resultan formalmente de la combinación de un óxido básico con el agua. Esto que voy a hacer ahora es les voy a dar un método para la obtención de hidróxidos. Y después, al revés de lo que hicimos con óxidos, que yo primero les di la escritura de la fórmula, ahora vamos a obtenerlos primero y después les voy a dar en qué forma se escriben rápidamente los hidróxidos. Fíjense, vamos a partir de un óxido como el óxido de sodio, de un elemento que tiene valencia 1, de un elemento que tiene valencia 2, como el calcio, de un elemento que tiene valencia 3, como el aluminio, y por qué no, de un elemento que tiene valencia 4, tiene valencia 2 también, pero estos son los famosos óxido de sodio, óxido de calcio, óxido de aluminio, famoso corindón, y óxido estárnico, o óxido de estaño 4. Estos óxidos
yo los combino con agua. Pero hay una regla, esto es total y absolutamente cierto. Después hay otras sustancias como estas reacciones que no es que no sean ciertas, sino que en realidad hay métodos mucho más sencillos para obtenerlas. Pero esto es formal, chicos, es teórico. Se dice que para obtener estas sustancias, estos hidróxidos, porque acá vamos a tener la fórmula del hidróxido, a los metales, a los óxidos de metales mono y divalentes se le agrega una molécula de agua. A los trivalentes se le agrega 3 moléculas de agua y a los tetravalentes 2. O sea que acá les estoy dando primero la igualación y después la correspondiente fórmula. ¿Por qué hago esto? Bueno, esto es muy, pero muy básico, y para que ustedes lo aprendan. Directamente, si yo tengo 2 sodios, 2 oxígenos, un oxígeno más un oxígeno y un hidrógeno, esto no es química, esto es matemático, si quieren ustedes, didáctica. Puedo sacar factor común y escribir esto. Y acá ya tengo la fórmula del famoso hidróxido de sodio. Entonces decimos que obtenemos 2 moléculas de hidróxido de sodio. Fíjense ustedes, hidróxido de sodio. Esta es la fórmula. O sea que cuando yo les digo se le agrega una molécula de agua, es que se combina con una molécula de agua. ¿Y cómo lo leo? Una molécula de óxido de sodio reacciona con una molécula de agua para formar 2 moléculas de hidróxido de sodio. Vamos al hidróxido de calcio. El óxido de calcio, cal viva. Ojo, cuando se coloca en presencia de agua, esta reacción es una reacción netamente exotérmica, es prácticamente una explosión. La cal viva, por eso se llama cal viva, óxido de calcio o cal viva. Tenemos un calcio, 2 oxígenos y 2 hidrógenos. Y acá tenemos que aprender algo. Un calcio, y cuando ponemos el oxígeno y el hidrógeno, lo ubicamos uno al ladito del otro y con un paréntesis. Paréntesis que también se puede poner acá, pero lo importante es que es característico de todos los hidróxidos un oxígeno unido a un hidrógeno en lo que se llama radical oxidrilo, dándole más importancia al oxígeno que al hidrógeno, o radical hidroxilo, dándole más importancia al hidrógeno que al oxígeno. Lo cierto es que en este momento ustedes sepan que este es un radical oxidrilo o hidroxilo. Más adelante vamos a ver que esto siempre tiene una carga negativa y que el oxígeno se haya fuertemente unido al hidrógeno por una unión covalente y siempre con un electrón encima. Esto es ir muy rápido. Momentáneamente yo lo que necesito es que ustedes sepan que cuando un oxígeno va al lado de un hidrógeno, este radical se llama oxidrilo o hidroxilo, y que cuando lo vean con una carga negativa van a hablar de anión oxidrilo o también hidroxilo. Esto es muy interesante, a nivel electrónico se explica perfectamente bien. Entonces decimos que cuando la cal viva se combina con el agua, se produce la cal apagada, lo que la gente de llama normalmente cal apagada, que es el hidróxido de calcio. También se dice que como se disuelve en agua y estos hidróxidos son solubles,
a esta se le llama agua de cal. Vamos a una cosa que no se debe hacer, pero a los fines didácticos lo vamos a hacer. Aluminio 2, átomos, 3 oxígenos más 3 oxígenos, oxígeno 6, hidrógeno 3 por 2 son 6. Esto me lleva a factor común 2, aluminio 1, oxígeno 3, hidrógeno 3, y como estoy en presencia de un hidróxido, 3 moléculas de hidróxido de aluminio. 2 moléculas de hidróxido de aluminio. Este hidróxido es un hidróxido insoluble en agua, o sea que precipita. No se obtiene así, desde ya les digo, pero la obtención formal sería esta. Y finalmente tenemos un estaño, tenemos 2 oxígenos y 2 son 4, 2 y 2 son 4 hidrógenos, o sea que tenemos 4 oxidrilos y tenemos el hidróxido estágnico o estañoso. Y acá sí, cuando hay plurivalencia, me viene muy bien la nomenclatura de Stock. Hasta acá todas las sustancias, voy a borrar esto porque realmente esto es para aprender nada más. En nomenclatura de Stock está el hidróxido de sodio, no hay problema, hidróxido de calcio, hidróxido de aluminio, porque tienen una sola valencia. Pero acá, en nomenclatura de Stock, puede existir con valencia 2 o con valencia 4. Entonces, este es el famoso hidróxido estañoso e hidróxido estágnico, de acuerdo a la nomenclatura antigua. Hoy hablamos de hidróxido de estaño 2 e hidróxido de estaño 4. Estos hidróxidos, como vamos a ver, tienen todos los hidróxidos débiles, ya vamos a ver por qué se llaman débiles. Todos estos hidróxidos tienen una actuación o una actitud dual. Ante los ácidos muy ácidos se comportan como bases, esto va a pasar a catión aluminio, pero ante bases muy activas como son el hidróxido de sodio y el hidróxido de calcio, estos hidróxidos pasan a comportarse como como aniones y tienen un comportamiento entre comillas ácido. Entonces tienen un carácter dual, entonces se llaman hidróxidos anfotéricos o anfóteros. De todas formas, esto por favor es ir muy adelante. Nosotros lo que tenemos que saber ahora más que todo es esta regla que yo les voy a dar, que es una regla de oro. Fíjense, sodio, valencia 1, un oxidrilo. Calcio, valencia 2, 2 oxidrilos. Aluminio, valencia 3, 3 oxidrilos. Estaño, valencia 4, 4 oxidrilos. Entonces, a mí me es muy cómodo aprender cómo se escribe la fórmula de un hidróxido. Un hidróxido se escribe colocando el símbolo del metal y al lado tantos oxidrilos, y ya sabemos lo que es un oxidrilo, tantos oxidrilos como valencias tiene el metal. Y entonces a mí me dicen, por ejemplo, bueno, escriba hidróxido de potasio. Entonces yo digo, el símbolo del potasio es la K, que viene de calium, tiene valencia 1, un oxidrilo. Escriba el hidróxido
de bario. Escribo la Ba, símbolo del calcio. Me acuerdo, valencia 2, 2 oxidrilos. Escriba el hidróxido férrico o hidróxido de hierro 3, para no escribir el del aluminio. Digo, el hierro tenía valencia 2 y 3, si es ICO, y acá me está indicando que tiene valencia 3, esta es la famosa fórmula del hidróxido férrico. Hidróxido estánico. Digo, el estaño tiene valencia 4, 4 oxidrilos. O sea que es muy fácil escribir la fórmula de los hidróxidos. Más difícil es la obtención. Esta obtención también la podría haber hecho colocando agua, escribiendo la fórmula y posteriormente igualándola o ajustándola. Generalmente es más difícil. Me conviene más acordarme de que a los óxidos de metales mono y divalentes le agrego una molécula de agua, a los óxidos de valencia 3, de elementos de valencia 3, 3 moléculas de agua, y a los óxidos de valencia 4, 2 moléculas de agua. Chicos, esto es formal, esto es teórico, y cuando vamos a seguir con el tema hidróxido, yo les voy a dar un panorama bastante completo de lo que son los hidróxidos. ¿Por qué? Porque posteriormente, cuando estudien, ustedes se van a encontrar no solamente con la fórmula, sino que se van a encontrar con las propiedades, cuáles hidróxidos son solubles, cuáles hidróxidos son insolubles, cuáles hidróxidos existen y cuáles no. Ya vamos a ver que hay 3 posibilidades. Todo eso lo vamos a hacer, si Dios quiere, en la próxima clase. Muchas gracias por ahora.